Señor, gracias por tu palabra, por este día, permitirnos una vez más venir a ella, sabiendo que a través de tu palabra tú te glorificas haciendo una obra en nosotros, Señor, habiéndonos tomado desde lo más bajo, muertos en nuestros delitos y pecados, y haciéndonos renacer por medio de la simiente incorruptible, por tu palabra, Señor. Haz el día de hoy una obra en nuestro corazón, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Amén. Amós, capítulo 2. Amós es un profeta que no es profeta, ¿te acuerdas? Él es un boyero, un recogedor de higos silvestres. Él no es en realidad un profeta profesional. Dios lo tomó para llevar a cabo esta tarea. Y él es de un pueblito llamado Tecoa en el reino del sur, en el reino de Judá. Si tienes alguna duda de qué es esto, el reino del sur, el reino del norte, Israel, Judá, ¿cómo está esto? La semana pasada lo vimos a detalle, lo puedes escuchar. Puedes escuchar la conferencia en nuestra cuenta en YouTube o en nuestra página, semillaquerétaro.com. Y los primeros 15 minutos los dedicamos a explicar precisamente cómo fue que se dividió el reino y todo esto. Él es un profeta que es del reino del sur, pero profetiza en el reino del norte, en Betel. Digamos que él es de Judá y va a profetizar en Israel. No sé cómo funcionará acá en México, la verdad no lo sé, porque creo que en general el de Ciudad de México es mal visto en cualquier parte de la República. Es decir, en mi pueblo, en mi país, hay hay una especie de conflicto entre el oriente y el occidente, ¿no? Entonces, y suelen no llevarse muy bien los cambas, que son los del oriente, con los collas, que son los del occidente. Y eso es como muy cultural. Bueno, no sé cómo será acá. Alguna vez me dijeron que sería como Ciudad de México, Guadalajara. Otros me dijeron Ciudad de México, Monterrey. Y alguien me dijo, no, Ciudad de México y cualquier lugar de la República, ¿no? Pero es más o menos así. Es decir, Judá e Israel, aunque han tenido sus reyes, alianzas y todo, en general no se llevan muy bien estas dos poblaciones, aunque son hermanos. Y Amós es de Tecoa, del sur, profetizando en el norte, pero su profecía hasta el momento ha sido de bastante agrado. ¿Te acuerdas? No sé si podemos poner el mapa. En el mapa, ya nos dimos cuenta que no es un gran mapa, pensé que era más grande, pero ahí está Israel, allá en el norte. Y la profecía va primero contra Damasco, que está súper al norte, allá arriba. Luego va contra Gaza, que está aquí, donde dice Filistea, ahí junto al mar Mediterráneo, ahí está. Luego fue contra Tiro, que está un poquito más arriba, donde dice Fenicia, allá al norte, Tiro, Sarepta, Sidón, toda esa zona, la zona fenicia. Luego está contra Edom, que está al sur, si te fijas, justo al borde del mapa, en la parte del sur, ahí está Edom. Y luego contra Amón, que está hacia allá, hacia su derecha, ¿no? Y si te das cuenta, está yendo un poco como en espiral y puedes adivinar que el punto donde va a aterrizar es Israel, ¿no? Pero la profecía hasta este momento es agradable porque son naciones que no son aliadas en todo tiempo de Israel. Entonces, cada que profetiza contra Damasco por 3 pecados y por el cuarto, ¿te acuerdas? Que quiere decir la medida de iniquidad ya se ha completado y Dios trae juicio. Y el pueblo dice, bravo, sí, los damasenos juzgados, por fin, muy bien, Señor. Y luego 3 pecados contra Gaza, sí, los filisteos, enemigos tradicionales, qué bien que te acordaste de juzgarlos. Y luego Tiro, y luego Edom, y luego Amón, y ahí nos toca entrar en el capítulo 2. Dice, capítulo 2,
por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo. Esto de 3 pecados y el cuarto es la medida está completada, ¿no? Ya es tiempo de juzgar. Moab, los moabitas son un pueblo con el que Israel ha tenido conflicto desde el principio, ¿no? Siempre han sido conflictivos entre estas dos naciones. Pero fíjate la razón por la que Dios va a juzgarlos. Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab, consumirá los palacios de Keriot, morirá Moab con tumulto, con estrépito, con sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Lo interesante es que Moab no está siendo juzgado por cómo trató a Israel, sino por cómo trató al rey de Edom. Dice que calcinaron sus huesos. Entre paréntesis, hay muchísimas personas que a partir de este versículo, y hablo de personas serias, pues, o sea, que tienen una dinámica de estudio serio, no improvisado, sino personas serias, admirables en todos los sentidos, que a partir de este versículo consideran que hay un pecado en calcinar los huesos y por eso la incineración sería un pecado. O sea, alguien muere, lo tienes que enterrar, no incinerar, porque aquí Dios está juzgando porque calcinaron los huesos del rey de Edom y toman de ahí este principio de que la incineración sería algo que a Dios no le agrada. Yo, y como digo, son personas de alto respeto. Y yo me atrevo a disentir de lo que dicen estos hombres, porque creo que el contexto no está estableciendo una doctrina de qué hacer con los muertos, sino que está juzgando a una nación por algo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Dejaron que el odio rebase en sus propios corazones. O sea, en una guerra es normal, digamos, no digo que esté bien, pero es normal que haya pues violencia y todo esto. Pero una vez que has derrotado al rey, que ya has ganado la batalla, ¿para qué quemar los huesos? ¿Por qué quemar los huesos? Es simplemente darle rienda suelta a tu odio. Es como, pues, o sea, ya lo maté, pero no me es suficiente. Lo odio más todavía. Y es una de las cosas que hemos visto a lo largo de estos 2 capítulos que estamos viendo, que Dios está juzgando la maldad en la humanidad. No sé si te pasa, pero a veces vemos la sociedad actual y decimos, Señor, ¿cuándo vas a castigar? ¿No ves? Porque hay mucha maldad. Hay maldad de todo tipo. Y no es un asunto de esta generación y los millennials, no. Yo recuerdo que en mi época había unos amigos, yo nunca participé de esto, no necesariamente por ser buena gente, probablemente más por cobarde, pero que la diversión era en la noche subirse a una camioneta e ir y buscar gente, sobre todo humilde, que esté por la calle, muchos de ellos tal vez borrachos, y bajarse a agarrarlos a patadas entre 5 o 6 y subirse a la camioneta y buscar otra persona y ya, ¿no? Y era la diversión. Yo nunca fui, cada que decían, vamos a ir, se llama huayquear eso allá, vamos a ir a huayquear, y yo así como, no, nunca participé de eso, pero era para ellos divertido, ¿no? Y la humanidad es perversa en sí misma. Y Dios está juzgando eso. No solamente está diciendo lo que le hacen a mi pueblo, no. La maldad de la humanidad es algo que Dios va a juzgar. Y creo que es de eso de lo que está hablando en este pasaje al juzgar a los moabitas. Y el juicio es muy claro. Van a morir, van a ser quemados los palacios. Voy a quitar al juez de en medio. ¿Por qué? Pues porque ese juez no juzga nada, no juzga justamente. Entonces voy a quitar al juez de en medio y voy a matar a todos los príncipes, dice Jehová. Verso 4. Así ha dicho Jehová.
por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y ahora, o sea, hemos recorrido muchos lugares, pero ahora ¿a quién está juzgando? A Judá. Y yo imagino que los israelitas que están escuchándolo están así, ok, bueno, sí, Judá son nuestros hermanos, pero también son nuestros enemigos. Está bien que los juzgue, pero esto ya se empieza a poner riesgoso, ¿no? Porque ya está muy cerca. Y Dios ahora hace algo único cuando juzga a Judá. Fíjate, versículo 4. Por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Este es el primer lugar en el que Dios trae a luz la ley. ¿Por qué? Porque las otras naciones no tenían la ley, no conocían la palabra, pero a Judá Dios le había dado la ley, conocían la ley. Pero, ¿qué dice? La menospreciaron. Menospreciaron la ley. ¿Te acuerdas cuando David cae en pecado con Betsabé? Bueno, no es que cae en pecado, sino camina y se avienta al pecado con Betsabé. Bueno, cuando el profeta Natán viene a exhortar a David por lo que acaba de hacer, le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Y creo que nos da una perspectiva de lo que la Biblia entiende por tener en poco y menospreciar. A lo mejor tú tienes un lugar, una caja de oro donde tienes tu Biblia. No, ahí está, mi Biblia es lo más importante y compras Biblias caras, es que quiero honrar la palabra de Dios. Bueno, eso puede ser una parte, no diría que está mal, pero es solo una parte externa de la palabra de Dios. La obediencia es la manera de honrar la palabra. La obediencia. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Judá no había hecho eso. ¿Qué había hecho? Dice en el verso 4, les hicieron errar sus mentiras. La palabra mentiras también se puede traducir como ídolos. Se llenaron de ídolos y fueron en pos de estos ídolos. Y entonces obviamente erraron en el sentido de se perdieron, ¿no? Les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Claro, si sus padres ya habían errado yendo tras ídolos y esta generación, en vez de aprender de lo que sus papás habían hecho, lo que hacen es seguir tras sus ídolos y continúan así errando, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Verso 5. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y esto nos muestra algo también importante. Dios trae juicio con justicia. O sea, si tú y yo pensamos, no, pero el Señor va a considerar que he servido, ¿no? Los primeros 5 años de mi cristianismo yo serví mucho, ¿ok? Si tu vida se aparta, va a haber juicio. Y el día de hoy en las congregaciones solemos no hablar mucho de juicio, pero Dios está trayendo juicio a su pueblo. Ahora, Dios es un Dios que guarda sus pactos. No va a desechar a Israel y a Judá para siempre, no. Pero por la vida que están llevando, esta nación va a ser juzgada. Y lo mismo va a pasar cuando ahora hable de Israel habla muchísimo más. Y también es su pueblo. Y dice en el verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y yo imagino a toda la gente que está escuchando que ahora están con los ojos súper abiertos, pálidos, porque han oído cómo Dios ha estado juzgando, han oído el tono. ¿Te acuerdas cómo empezó? Dice en el versículo 2 del capítulo 1, Jehová rugirá desde Sión. O sea, lo que han escuchado no es un gatito maullando,
es un león rugiendo. Y dice, esto es lo que Dios está trayendo como juicio, es un rugido. Y ahora toca que ruja sobre Israel. Y es muy fuerte. Una cosa que no dije la semana pasada es que cuando veíamos el contexto, en este tiempo el rey sobre Israel es el rey Jeroboam II. Y el rey Jeroboam II, en términos económicos, trajo una gran prosperidad a Israel. No voy a hacer que levantes la mano, ¿ok? No levantes la mano. Pero ¿quién de nosotros despreciaría que hubiera una gran bonanza en México en este tiempo? O sea, todos lo anhelamos. Que un presidente, ¿no? Que un congreso, que presidentes municipales, que todos empiecen a actuar de una manera tal que haya una bonanza económica en México. ¿Quién dice, no, señor, yo no quiero eso? Todos anhelamos eso. Anhelamos estas potencias, ¿no? Cuando te dicen, no, mira, en Noruega y en Suecia y cómo son las culturas. Oh, sí. O sea, anhelamos todo eso, ¿no? Y es un anhelo, creo, legítimo. Pero no necesariamente eso quiere decir que Dios está feliz y de acuerdo con lo que está sucediendo en esa sociedad. A veces, esa abundancia de prosperidad lleva a las naciones a endurecer su corazón. Y en ciertos casos vale más la pena estar en un lugar en el que hay problemas, hay dificultades económicas, hay crisis. Si es que eso hace que el corazón de la gente esté dispuesto a escuchar y a recibir el evangelio. Con esto que estoy diciendo, que está mal anhelar una prosperidad y orar porque las autoridades cumplan bien su tarea. No, ¿cómo va a estar mal? Creo que es correcto y tenemos que estar orando por eso nuestras autoridades, sea quien gobierne. Nada más no nos dejemos ir con la finta de que una abundancia económica es significado de una aprobación de Dios. Porque en este tiempo hay una gran abundancia. Lo vamos a ver más adelante. Amós se exhorta porque tiene una gran abundancia, pero eso no está llevando fruto a su corazón. Entonces, fíjate algunas de las cosas que va a juzgar. Algunas razones por las que Dios va a juzgar al pueblo. Dice, verso 6, por el cuarto no revocaré su castigo. Número 1, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Sabes qué es esto? Corrupción. Dios va a juzgar la corrupción. Y a veces qué alivio, ¿no? O sea, porque vivimos en una sociedad en la que casi todo se mueve por la vía de la corrupción. Y tratar de no caer en la corrupción es un esfuerzo titánico y es un esfuerzo y es desgastante. Bueno, Dios va a juzgarlo. Dios va a juzgar la corrupción. ¿Qué más hicieron? Verso 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. ¿A qué se refiere? Los desvalidos, la gente que menos tiene capacidad para defenderse. En aquella sociedad podrían ser las viudas, los huérfanos y los extranjeros, a los cuales la ley ya les daba una provisión. ¿Te acuerdas que decía la ley? Cuando espigues, no espigues las esquinas. Eso es para los menesterosos, para los desvalidos, para los extranjeros, para que puedan trabajar y comer. En cambio, en esta sociedad, ¿qué hacían? Los pisoteaban, los explotaban más. En vez de ver por ellos, los explotaban más. Y no solo eso, dice, tuercen el camino de los humildes. O sea, a las personas que están con más necesidad, las utilizan para hacer de sus vidas algo vil, ¿no? Por ejemplo, tomar a alguien como esclavo incluso de una manera sexual, tomar a personas, pues sí, es que empujar a gente a la prostitución, todo eso, ¿no? Dice, al humilde lo tuercen su camino, lo pervierten.
¿Qué más? El hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Cómo es esto? El hijo y su padre se llegan a la misma joven. Puede hablar de dos cosas. Uno, de prostitución y que hay una decadencia en la sociedad tal que el papá llega a la casa y le dice, oye, mira, ayer estuve con una prostituta, te la recomiendo, mira, esta es su tarjeta, llámale. Y el joven va al día siguiente con la misma mujer. O que van a los templos de idolatría que había en los que se adoraba a Dios de manera sexual, no al Dios con D mayúscula, sino a dioses con D minúscula. Se los adoraba a través de ritos sexuales y pues iba hoy el padre y mañana el hijo a adorar con la misma sacerdotisa. Y dice, están profanando mi nombre porque ustedes son judíos y deberían estar honrando mi nombre, pero están haciendo todo lo contrario. Se parece tanto a aquellas familias, ¿no?, en las que dicen, no, yo le compré su primer churro de marihuana a mi hijo, porque si lo va a probar, mejor que lo pruebe aquí en casa y conmigo, ¿no? Y es así como, pero no, o sea, hay otras alternativas, ¿no? Está la alternativa de que ni tú ni tu hijo entren en ese camino, pero están pervirtiéndose el padre y el hijo. Y eso está sucediendo en Israel. Por eso Dios está trayendo el juicio. ¿Qué más? Verso 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Qué es esto de las ropas empeñadas? En aquella cultura, una de las prendas más importantes era el manto. El manto era algo súper importante por muchas razones, ¿no? Pero una de las mayores razones es que no existían como el día de hoy, que te vas a tu casa, te pones tu pijama, te metes a la cama, te cubres con tus cobijas y estás bien pleno. No, en aquella época era el manto. Todo lo que tenías era tu manto para abrigarte. Incluso si salías de viaje y tenías que dormir en el camino, te tapabas con tu manto. Entonces, como ser una de las prendas más importantes, se podía empeñar para recibir algún tipo de dinero. Pero la ley establecía que al llegar la noche, tú tenías que devolverle su manto al que lo había empeñado. ¿Por qué? Porque lo necesita. Pero no me ha terminado de pagar. Al día siguiente te lo tiene que regresar, porque pues hasta que cumpla su parte del trato y te pague. Pero en la noche se lo tienes que regresar. ¿Qué hacían en Israel? Este manto lo ponían ahí. Mira, me voy a inventar un manto con otro manto, con otro manto, 5 mantos. Mira, que está bien pleno. Le voy a llamar Sili para que quede como marca registrada. Y en vez de otorgar a la gente lo que por ley le correspondía, se lo quedaban. Hay una avaricia, hay una falta de sensibilidad por el prójimo. Y Dios está juzgando eso también en Israel. Verso 9. Fíjate lo que Dios ha hecho por ellos, pero que ellos no están considerando. Todo lo que Dios ha hecho por ellos en bendición, pero que ellos no ven y actúan por eso en respuesta con tanta amargura y tanta avaricia y tanto amor por el pecado. Fíjate, Dios les dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Te acuerdas cuando llegan a la puerta de la tierra prometida y Moisés envía 12 espías? 2 de ellos, Josué y Caleb, vienen diciendo, la tierra es buena, Dios nos la va a entregar. Pero los otros 10, ¿qué decían? Sí, la tierra es buena, pero, híjole, hay gigantes. Y hay gigantes enormes. Esos son gigantes, ¿no? Pero bueno, son gigantes, gigantes.
Al lado de ellos nosotros éramos como langostas, nos van a hacer pedazos, nos van a matar. Bueno, lo que dice este texto es que era verdad. O sea, los gigantes sí eran gigantes grandes, pues no eran gigantes chiquitos, eran gigantes, eran terribles, dice, eran como el cedro, eran como un árbol. Pero dice, yo los destruí. ¿Te acuerdas? Josué y Caleb decían, sí, son así de grandes, pero Dios es más grande. Vamos, Dios nos está prometiendo. Bueno, siglos más adelante, Dios les pone enfrente de la mesa. ¿Quién destruyó a los gigantes? Yo. Y simbólicamente lo que dice es, destruí arriba y destruí abajo. O sea, no van a volver a retoñar. Yo te libré de los amorreos que eran así. Verso 10, ¿qué más hizo? A vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. O sea, acuérdate, ¿de dónde te sacó el Señor? De Egipto. ¿Y luego qué hizo? Me sostuvo 40 años en el desierto mientras yo estaba neciando toda una generación hasta que una nueva generación pudo entrar a la tierra prometida, a tomar casas que no edificaste, sembradíos que no sembraste. O sea, Dios ha sido fiel. Es como que Dios les estuviera diciendo, tú eras esclavo. ¿Por qué estás esclavizando a otros? Tú eras pobre y miserable. ¿Por qué te alegras del que es pobre y miserable y lo pisoteas y al desvalido lo pisoteas en vez de tener misericordia? ¿No nos pasa a nosotros eso a veces? ¿Ves a alguien que peca de la manera en la que tú pecabas? ¿No? Ay, esta gente, duro y dale con la bebida y se dicen cristianos y tú vienes de ahí. ¿No deberías conocer que el pecado a veces te engancha y necesitas misericordia y que alguien ore por ti? Y el pueblo de Israel estaba endurecido. Y Dios está trayendo esto a juicio. Verso 12, 11. Mira, ¿qué más hizo Dios? Levanté de vuestros hijos para profetas. O sea, ni siquiera es que caminaban, ¿qué querrá Dios? ¿Qué querrá Dios? Dios trajo profetas que les decían. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que alguien se levantara y te dijera, Dios dice esto, y que sea de verdad, ¿no? Y ¡pum!, te lo diga con toda claridad. Sería maravilloso. Bueno, si tenemos la palabra profética más segura, a la cual conviene estar atentos como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿no? No estamos desvalidos, pero en aquella época ahí estaba Jeremías, Isaías, Amós. O sea, son profetas que les hablaban. Levanté profetas y de vuestros jóvenes también levanté, dice, para que fuesen nazareos. El nazareato era una consagración a Dios. No comían, no bebían nada que proviniera de la uva, no tocaban nada que esté muerto, y no se cortaban el cabello, y eso era una marca de una consagración a Dios. Entonces Dios dice, entre ustedes, israelitas, levanté profetas y levanté gente consagrada. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿No es esto así, hijos de Israel?, dice Jehová. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Te imaginas? Dios levanta a alguien consagrado y tú le dices, échate una copita. No, estoy consagrado a Dios. ¿Qué tanto es tantito? Pues una no es ninguna, no pasa nada. Y alguien que está consagrado a Dios abandona el pacto que ha hecho, seducido por un hermano suyo que en vez de ayudarle a vivir en santidad, o sea, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Te imaginas cómo sería nuestra sociedad si el 10% de nuestra sociedad fuesen verdaderamente consagrados al Señor? En México estamos hablando de unos 120 millones, uno contando conmigo, más o menos.
el 10%, bien consagrados al Señor, ¿qué tanto cambiaría la sociedad? Ahora piensa que hay un montón que está buscando consagrarse a Dios y a veces es el mundo, a veces son los incrédulos, a veces es Satanás, pero a veces somos nosotros los propios creyentes los que estorbamos el camino de los demás y estorbamos su camino de manera que termina tropezando. Y así hacía el pueblo de Dios. Los israelitas hacían eso. Dios levantaba profetas, daba nazareos y ellos los incitaban a abandonar el pacto. Pues ahora viene la sentencia. Ya dijo cuál es la razón, ya vimos todas las cosas. Y si te das cuenta, la sociedad no es muy distinta el día de hoy. La sociedad no es muy distinta. Y Dios dice, ok, por todo esto, esto es lo que va a suceder. Verso 13. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Esa frase es un poco complicada de traducir porque parece que es como una expresión típica del lugar, de ese momento. Algunas versiones lo entienden como van a crujir como cuando cruje el piso, cuando un carro lleno de gavillas pasa por ahí. Digamos, ¿nunca has estado ahí en tu casa y pasa un camión, algo así, tiembla? Bueno, así los voy a tomar. Otros dicen, los voy a apretar como cuando en un carro suben toda la gavilla y pues tienen que entrar toda la cosecha ahí. Entonces la cargan y la aprietan para que quede ahí. ¿En qué se refiere? Que Dios dice, te voy a atrapar. Yo creo que esta es una de las mejores versiones por el contexto. Te voy a atrapar y no te vas a escapar. Sí, te voy a agarrar con tanta fuerza como cuando un carro de gavillas se lo ata para que no se caiga nada. Así te voy a agarrar y no van a escapar del juicio. Nadie puede huir cuando Dios va a juzgar. Entonces Dios dice, así lo voy a hacer. Verso 14. El ligero no podrá huir. No importa qué tan rápido funciona tu cabeza para poner excusas. Delante de Dios nadie es tan rápido. No, pero Señor, mira, lo que pasa es que en realidad, sí, yo pequé, pero fue porque ella o porque él, es que mi esposa, si conocieras a mi esposa, si vieras cómo es mi esposo, si supieras cómo son mis hijos, es que Señor, en mi trabajo, el ligero no va a poder huir. Cuando Dios trae el juicio, no está trayendo sobre nuestra ignorancia. Otra vez, acuérdate, y esto creo que va para nosotros. ¿Ya te sacó el Señor de Egipto? O sea, ¿ya te rescató de tu pecado? ¿Ya viste que te sostuvo en el desierto con milagros y dándote pan del cielo y dándote abrigo con una nube, con una columna de fuego en la noche y dándote alivio con una nube durante el día? O sea, ¿hemos vivido las bendiciones de Dios? ¿No ha levantado Dios alrededor de ti personas que te pueden hablar la palabra de Dios con claridad? ¿No ha puesto en tus manos una Biblia? ¿No ha levantado gente delante de ti que puede ser un ejemplo para caminar? O sea, ¿qué excusa le vamos a poner cuando el Señor diga, ok, te voy a atrapar y no vas a poder huir? Nadie puede huir, ni el ligero podrá huir, ni el fuerte le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies. Es una imagen como de un guerrero, ¿no? El que es hábil con las flechas, de todos modos no les sirve, ¿no? Y en aquella época las flechas eran un arma pues importante, ¿no? Te permitía desde lejos atacar a tu enemigo. Bueno, ni así. El ligero de pies no va a poder huir. Ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. O sea, aún el más valiente, el más fuerte, en el que todo el mundo dice, ese en la guerra siempre es el que sale triunfante. Bueno, ese de la guerra va a salir desnudo. Dios va a traer juicio. Y si te das cuenta, el mensaje es fuerte.
Y si bien el de la semana pasada era un mensaje fuerte, este es algo que nos toca directamente a nosotros como pueblo de Dios. Dios espera que haya un fruto en nuestra vida. Y Dios quiere que haya fruto. ¿No estamos en la gracia que Dios perdona? Claro que sí. Dios perdona. Y perdona. No quiero dar una clase así, pero hay un teólogo al que ya he hecho referencia antes. Se llama Dietrich Bonhoeffer. Y Bonhoeffer plantea en un libro que se llama El precio de la gracia, dos perspectivas. Uno, la perspectiva de la gracia barata, y dos, la perspectiva de la gracia cara. Y su perspectiva es muy, muy interesante porque dice, la gracia barata es aquella que no te cuesta nada. Por eso es barata, ¿no? Entonces, como no cuesta nada, pues echas mano de la gracia en todo tiempo. Pequé, pues hay gracia de Dios. Voy a pecar, pues no importa, pues me arrepiento y Dios tiene gracia y pues es barata, entonces pues échame dos, ¿no? Y es barato. Y esa gracia barata, esa perspectiva de la gracia barata no salva a nadie. No te cuesta nada, pero tampoco salva nada. Es la que tomas la gracia como presupuesto para pecar. A ver, el día de hoy ya he pecado 2 veces, puedo pecar 2 veces más, está dentro de mi presupuesto y pues sí, ¿no? Pues voy a ver esto que no debería, voy a actuar como no debería, voy a hacer lo que no debería, porque pues estoy dentro de mi presupuesto. La gracia es barata, ¿no? Y tengo más gracia para gastar. Y esa perspectiva, dice Dietrich Bonhoeffer, no salva, es una gracia barata. ¿Cuál es la gracia cara? La gracia que demanda todo de tu vida. La gracia que demanda tus pensamientos, tus acciones, tus afectos, tus deseos, tus anhelos. La gracia que tú dices, fui rescatado por gracia, tengo ganas de hacer esto, pero ¿cómo podría hacerlo si el precio fue tan alto? No fue tan alto, fue por gracia, fue elevadísimo, fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, fue el Señor Jesús viniendo, abandonando la gloria, viniendo a caminar en la tierra. ¿Cómo podría yo ceder a esta tentación? Es muy alto el precio de la gracia. Esa gracia que es una gracia cara porque cuesta todo en tu vida, esa gracia es capaz de cuidarte de cualquier pecado. Tropezaste, pero no en presupuesto, sino en tu naturaleza caída. Dios dice, hay gracia para eso. En cambio, cuando no es eso, sino es la gracia barata, no pasa nada, estamos bajo la gracia, pues qué tanto es tantito, entonces estás viendo una perspectiva barata de una gracia que no es capaz de salvarte. ¿Y cómo estamos el día de hoy? Porque hemos visto la gracia. Nadie puede decir, a mí no me ha tocado ver. Hemos visto la gracia. Pero ¿cómo estamos en cuanto a nuestro amor al prójimo? ¿Cómo estamos en cuanto a nuestro amor al creyente? Yo recuerdo, y ya con esto vamos a terminar, hace muchos años, yo acababa de entregarle mi vida a Cristo hace poco. Y como siempre, empecé a notar que en la iglesia, en Semilla, había ciertas cosas que no me parecían correctas. A mí no me parecían correctas. Dios estaba encantado y Dios estaba feliz con lo que Él estaba haciendo, pero yo tenía mis puntos, que es que está muy mal en Semilla y el pastor Héctor no hace esto. Y algunas cosas tal vez tendría razón. Y recuerdo que tenía un amigo en aquella época, Hugo Pisano, y Hugo le estaba predicando el evangelio a otra persona. Y estaba predicándole y yo llegué y me senté y escuché y tan imprudentemente empecé a hablar de los defectos de la iglesia. Y ya pasó como una conversación, se fue este otro cuate y me doy la vuelta y Hugo estaba llorando. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que, ¿por qué hiciste eso? Y le digo, ¿qué hice qué? Y me dijo, mira, la ropa sucia se lava en casa. No entiendo. Me dice, mira, Iber, la hipocresía es una cosa perversa. Pero los problemas de tu iglesia, dice la Biblia, que si ves a tu hermano pecar, vayas con él y se lo digas.
Lo que hiciste fue estorbar el camino de este maestro, porque era un maestro de una escuela de música, para que escuche con ojos y con oídos atentos lo que yo estaba diciéndole. Y me cayó como un balde de agua fría. Fue así. No me di cuenta. Yo pensé que estaba siendo chistoso. Pensé que estaba siendo realista. Pensé que estaba siendo... Ahora, el problema es que en Facebook eso sucede y ya no buscando ser chistoso, sino buscando ser contencioso. Y tú y yo tenemos que ser sabios de no poner tropiezo a quienes están caminando en fe y no poner tropiezo a quienes Dios ha levantado. Dios va a juzgar a cada quien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tomando en cuenta la gracia que Dios nos ha dado, porque estamos bajo la gracia. Si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos, el día de hoy tú puedes decir: Señor, me arrepiento de mi pecado. No a la barata, sino a la perspectiva correcta. Señor, perdóname, entiendo. La gracia con que tú me has amado es tan cara que puede pagar mi pecado. Y no lo tomo como presupuesto para pecar. Ya no quiero volver a pecar. Y poder arrepentirme y soltar. El día de hoy es una gran oportunidad. Porque nadie va a huir del juicio de Dios. Aún las cosas más escondidas que tú y yo tenemos van a salir a la luz. Y el Señor dice: te voy a apretar, nada se va a escapar. Pero por otro lado, a quienes hemos visto la gracia cara, también el Señor puede decirnos: te voy a apretar y no te vas a caer. Ni uno, el Señor Jesús dice, de los que me diste, ni uno se ha extraviado. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú no te escondes, ni haces de la vista gorda a nuestros pecados, a nuestras necedades, sino que viendo nuestra incapacidad, viendo nuestro pecado, tú mismo, Señor, extiendes la mano para rescatarnos. Gracias porque no te distraes, no nos abandonas en nuestro pecado, sino que vienes y nos adviertes que vas a tener que traer juicio en el tiempo correcto. Y delante de nosotros el día de hoy pones una nueva oportunidad para recibir esa gracia que nos salva y nos sostiene y nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre, porque el día de hoy, una vez más, confirmas tu amor para con nosotros, mostrándonos tu bondad y tu severidad. Ayúdanos a tener esa perspectiva, a ver esas cosas como en verdad son, Señor, y que así podamos glorificarte. Te pedimos todo esto, Señor, con humildad y con temor, pero también con confianza, sabiendo que pedimos conforme a tu voluntad, habiendo escuchado tu palabra. Padre, te lo pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.